efectivamente. Vale, muy bien. Pues nada, chicos, vamos a arrancar otro año más, otra sesión más de los ya tan típicos tallercitos, masterclasses que solemos organizar desde Academy. Como ya sabéis, todos los años organizamos pues lo que es la Global Game Jam, que para los que no la conozcáis, pues es un evento que se celebra durante un fin de semana. De hecho, este año lo celebramos del 30 de enero al 1 de febrero, tanto en Tenerife como en Gran Canaria, y es un eventito que va de hacer pues videojuegos, aunque realmente no tanto videojuegos, sino cualquier cosa que caiga dentro de lo que sería el espectro lúdico o el espectro del entretenimiento, ¿no? Pues dentro de todo esto entrar lo que son los juegos de mesa, de los que precisamente hablaremos hoy, juegos electrónicos, aventuras narrativas, etcétera. Entonces, este tipo de eventos, y os lo recomiendo porque creo que es muy interesante, son eventos que están abiertos para todo el mundo y en los que pues, podemos dar rienda suelta a la imaginación y a las herramientas que además estos días vamos a ir conociendo para también tener esa posibilidad de participar, ¿no? No vamos a hablar solo de videojuegos, vamos a hablar también de herramientas, técnicas, cuestiones de producción, etcétera, durante estos talleres. Y hoy vamos a empezar con el primero de los talleres, que viene de mano de los maravillosos Anastasio y Pablo de la asociación Ludens, que es una asociación que tenemos en Canarias, muy potente, que tiene que hace todo tipo de cositas con respecto al tema de juegos de mesa. De hecho, estarán, por lo menos, si no me equivoco, creo que Pablo sí va a dar un saltito en algún momento, y si no, pues tampoco pasa nada, pero vamos, que seguramente se puedan pasar en algún momento por el evento. Y precisamente uno de los intereses que yo tengo, específicamente como jugador también de juegos de mesa, es que podamos introducir esta parte de juegos de mesa al huequito este que ya tenemos nosotros en las jams, que muchas veces lo tenemos así como que parece que no se puede, pero en realidad es muy interesante, ¿no? Entonces, hoy el taller creo que va a ser un poco, no sé si tándem, no sé cómo lo vais a plantear, pero bueno, esto lo voy a dejar un poquito a vosotros, Anastasio y Pablo, pero van a hablar un poquito de cómo diseñar, cómo trabajar eso de los juegos de mesa, ¿vale? Entonces, solo como pequeña apertura, ¿vale? Que sepáis que, bueno, yo imagino que todo el mundo conoce el Discord, pero por si acaso, ¿vale? Ahora mismo tenemos a la derecha de la pantalla en el Discord tenéis un chat en el que podéis escribir, ¿vale? Y cualquier cosita que vayáis queriendo, ¿vale? Yo voy a estar por aquí intentando atender, pues, si hay alguna cosita así crítica o importante, ¿vale? Pero, insisto, en este caso Pablo como Anastasio, también van a poder responder, ¿vale? Aquí un poco el tema de las preguntas y demás, pues no sé si preferís que sea algo que dejemos para el final o que se vaya haciendo de forma dinámica con respecto a lo que vayáis diciendo, ¿vale? Esto ya un poco me decís ahora, y de resto, chicos, pues espero que os lo paséis muy bien. Yo estoy seguro que me lo voy a pasar estupendo. Y nada, y cualquier cosita, pues estamos aquí. Así que nada, ahora os dejo ya la palabra a vosotros y todo vuestro, ¿vale? Y me escondo por ahí. Pues, adelante, Pablo. Gracias, David. Bueno, yo simplemente soy un poco el mediador, ¿no? Un poco el pegamento aquí con Anastasio y la academia, porque al final Anastasio es el experto, ¿vale? Yo estaré aquí, pero va a ser una masterclass de Anastasio. Lo dejo solo ante el peligro, pero estaré aquí. No, estaré aquí, pero básicamente Anastasio lleva la voz cantante porque al final es el diseñador de juegos, editor, ha montado su propia editorial, cada año se supera más en cuanto a títulos adquiridos, títulos publicados, licenciados. Y bueno, en esta orilla pues nos va a dar un par de pinceladas de diseño de juegos, mecánicas que muchas veces se comparten con los videojuegos, aunque sean en plataformas y medios diferentes, pero que pueden servir de inspiración para la Jam que es este fin de semana. Y ya con esto pues les dejo con la clase. Gracias, chicos y chicas. Gracias a los dos por la introducción y por escucharme, por estar aquí. Cualquier pregunta que hagáis, como he dicho antes, que podemos elegir, voy leyendo, con lo cual así por lo menos me dais temas que hablar y que comentar. En la parte de juegos de mesa, para quien no sepa, como ha dicho Pablo, yo no me dedicaba a esto. Fue un arrebato de un crowdfunding, que no conozco las plataformas de crowdfunding tipo Kickstarter, GameFound, Berkami, en el caso de España. Son plataformas de micromecenazgo que nos ayudan, sobre todo con proyectos que vale para videojuegos, música, arte, cualquier cosa que se te ocurra realmente, financiar gracias a la colaboración de la gente. Básicamente, un proyecto, tú das la idea, la gente le apasiona, porque realmente mucha gente ni siquiera va luego a coger ese mismo proyecto y va a apoyarte y a contribuir. Claro, por aquí, si tenéis preguntas, si tenéis cualquier cosa, ir diciendo, comentando para poder enfocar la clase o esta parte. El diseño de videojuegos, por ejemplo, comparado con el juego de mesa, sería muy
muy similar realmente, en el aspecto que el juego de mesa no se puede calcular, no se va sumando, no se va haciendo, no hay nada que sea programado. O sea, cada vez se están haciendo más adaptaciones de juegos de mesa, de videojuegos, más que al revés, y esos juegos lo que tienen, por así decirlo, es la esencia del propio juego o videojuego. Hay en la parte de arquitectura hay un arquitecto que decía que es menos es más. Y para mí está muy bien adaptado para el tema del juego de mesa. Ya que tienes que, una mecánica tiene que ser con un mínimo de reglas o de condiciones, dar el máximo potencial o el máximo disfrute de ella. Los juegos, por ejemplo, cuanto más simples, suelen ser más divertidos. Yo aquí, por ejemplo, yéndome de los juegos más comunes, como puede ser un 1, la gracia del 1 no tiene reglas, es jugar una carta y ocurre un efecto, una carta por color, por número o un róbate más cartas, que es la típica regla que no es así lo propio del 1 de sumar. No sé, así a bote pronto, cualquier pregunta que se os pueda ir ocurriendo que queráis comentar, por mí adelante. Pero a la hora de hacer una editorial o un juego de mesa o una serie de cosas, tener también siempre un pensamiento claro de qué quieres hacer, qué buscas, qué te lleva a una meta. Un problema que veo, por ejemplo, me llega muchísimos prototipos de gente que quiere sacar juegos de mesa en mi editorial y mandan contenido sin filtrar. Es cantidad de cartas, de componentes, de documentos que dices tienes que llevarlo a ser materialmente viable, para ser tanto económicamente rentable para la editorial, como es en mi caso, o como para la persona que lo va a entender. Un problema que tiene un autor, o como dice mucha gente, realmente es autor cuando se atreve a borrar esas cosas que no quiere. O sea, cuando forzamos una mecánica porque nos gusta a uno mismo y realmente no, aunque aporte al juego, no aporta realmente la agilidad o funcionamiento del mismo. En el tema de los videojuegos, lo bueno de esa parte es que se puede programar y aparece. En el tema de un juego de mesa no se puede borrar, no se puede adaptar, es eliminar en sí la propia regla. Y bueno, es esa evolución. Con respecto, por ejemplo, vamos a definir los diferentes puntos que tiene cada parte de un juego de mesa. Por ejemplo, sería la parte de autor, es la persona que da esa idea, que lo desarrolla, en la parte, digamos, de jugabilidad, al saber qué gusta, qué no gusta. Luego la parte, si quieres, autoedición o no, como he dicho antes, la parte de crowdfunding, si te interesa hacer un crowdfunding y financiarte tú solo o ceder el juego a una editorial. La parte editorial, que en mi caso, como ha dicho antes Pablo, yo he cogido todos los roles, que es la locura que tiene el embarcarse en todo, es la editorial quien decide qué cosas tiene, qué cosas no tiene y qué editorial se ajusta realmente a tus necesidades. Por ejemplo, en mi caso, una editorial que está tirando a público familiar y solitario. Hay otras editoriales que, por ejemplo, como son David, que es la más grande en el mercado español, que realmente abarcan todos los sentidos, incluso el rol. Y luego editoriales más pequeñitas, como por ejemplo, no sé, Rocket Lemon, que se dedica a público familiar, Bumblebee, a adaptaciones de videojuegos, etcétera. Entonces, enfocarte a esa editorial y que ella te condicione. Lo bueno y lo malo de centrarte en una editorial es que la editorial te condiciona y te pone ese requisito de si le interesa o no le interesa, o qué cambio haría, o qué partes son económicamente viables para ella. Muchas veces un juego de mesa no siempre es bueno por la cantidad de público, la situación o simplemente el tema en cuestión. Puede ser que no sea... Para el tema de la editorial o en la autoedición también viene el problema siguiente, que es el de distribución. El rol de distribuidor es, digamos, el más complejo, el más rentable a nivel de empresas como por ejemplo Maldito Game, que fue comprada por David, que básicamente se dedican a no solo traer juegos de otra editorial extranjera, sino también a vender juegos que otra gente no mueve. Una tienda, por ejemplo, para cualquier persona no somos conocidos. O sea, una autoedición, a no ser que tengas mucha suerte, no eres conocido y por muy buen juego que tengas, muy visual y muy todo lo que pueda ser, o sea, aunque tuvieras el mejor juego del mundo, no es comercialmente viable sin una campaña de marketing adecuada, que no todos pueden económicamente patrocinarla, y pasa desapercibido. O sea, por ejemplo, si yo sacara un juego que fuera muy bueno, el mejor juego del mundo, con el mejor arte, pero no es conocido, realmente no tienen nada. O sea, hay juegos menos conocidos, perdón, mucho más conocidos, no digo mejores, pero simplemente conocidos, funcionales, que venden más por ese simple hecho de una buena campaña de marketing. Con lo cual esa parte también se encargaría editorial y se encargaría alguien de llevarla a cabo. Y luego está el tema de licencia o marketing, o vamos a decirlo, no solo licencias del propio juego publicado fuera de España, sino de licencias con otra gente.
Si tú quieres mover una licencia, por ejemplo, yo tengo la de Oliver y Benji o diferentes que tengo también todavía por revelar, por así decirlo, en Oliver y Benji te condicionan a qué cartas se pueden usar, qué imágenes se pueden usar, qué colores puedes llegar a usar, si la caja o no es válida, si el tipo de dibujo funciona, aparte del porcentaje que se llevan, la licencia que te van abriendo puertas. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo casi todo el mundo en el tema de Oliver y Benji, pero te van abriendo situaciones. El único sitio, por ejemplo, que no puedo es Japón. En este caso, la licencia por X motivo considera que Japón o no corresponde o no deba tener el producto por parte de una empresa española, y entonces no te lo abren. O, por ejemplo, mi última apertura que fue China es la cantidad de entradas que tienes que hacer o de economía que puedes llegar a mover para ellos, no es para ti. Luego, para sacar un propio juego también fuera de España, es saber llegar a qué editorial, qué fuerza tiene. Y vuelvo a lo de antes, es muy difícil licenciar un juego fuera de España por el tema de que nadie te conoce y tú tienes que demostrar que tu juego es bueno. Pero claro, tu juego es bueno sin una publicidad, tanto por el artista como la persona. Hay autores, por ejemplo, el juego de mesa como son Nicia, que él ha publicado 400 juegos o más, me refiero, y básicamente ya vende por ese prestigio que tiene. Pasa lo mismo con un futbolista, una serie de personas que tienen una calidad, una serie de renombre y te da pie a seguir avanzando y a seguir creciendo. Hay gente que simplemente por el nombre que tiene, por esa fama, te hace vender. Venderse a alguien fuera, en mi caso, por ejemplo, también todavía sigue siendo muy difícil, el demostrar que tus títulos tienen esa capacidad de mercado, esa audiencia, y luego tonterías, por ejemplo, que puede ocurrir. Yo tengo un título que funciona muy bien, que es Yokai Pagoda, de Jacob Rufete. Yo soy la editorial que lo mueve, la que tiene todas las cosas. En España ha tenido un éxito muy grande, llegando a 17.000 copias vendidas. Pero, por ejemplo, fuera de España ha costado muchísimo llegar. O sea, ahora estamos en México, estamos en Polonia, hemos entrado a Polonia, estamos en Alemania, estamos en Estados Unidos. Pero llegar el juego a esos diferentes sitios ha habido una curiosidad. Digamos que en la portada, Yokai Pagoda es una pagoda y un yokai. Hasta aquí todo bien, en un color naranja. La empresa alemana nos dijo que el juego le gustaba, pero que no tenía algo que no le encajaba y nunca iba a sacarlo. Hasta ahora, me refiero. A partir del punto de antes. Y encontramos varias editoriales, varias novias, como dicen, del juego en Francia, que todas pusieron los requisitos. Queremos una portada azul. Azul. Vale, al final rediseñamos el propio juego, que simplemente una de las cartas la cogimos y pasó de ser naranja, o sea, un yokai y una pagoda, a una montaña y un dragón, que era una de las cartas del propio juego. Simplemente el hecho de haber cambiado el color de naranja a azul hace que el público de alguna zona, como por ejemplo Alemania o Rusia, lo compraran y lo adquirieran y lo sacaran. El juego es idéntico, no tiene ninguna variante, no tiene más que, bueno, el idioma, y el hecho de haber cambiado una tonalidad de naranja a azul hace que sea más ameno. Por poner en contexto, la parte, digamos, Latinoamérica o España ha funcionado muy bien el color naranja y está el color naranja impuesto. En México, en Chile, en Argentina, y bueno, obviamente España, mientras que, por ejemplo, en el norte de Europa ha tenido que ser azul. Es más, ahora en Estados Unidos está la versión naranja por la parte multilingüe, o sea, multidioma, la parte de español, inglés, francés y alemán, que son los idiomas que lleva el juego, y para la versión exclusivamente en inglés va a cambiar a azul, porque también lo prefieren en ese color. O sea, simplemente el hecho de elegir un color bien o a gusto de segunda zona te da una apertura. Más curiosidades, por ejemplo, con el tema de juegos de mesa, hay que tener en cuenta como necesidades de algunas personas, como puede ser que sea daltónico o no sea daltónico, o el zurdo o no zurdo. Una forma de cómo coger las propias cartas, de sujetarlas, el tener el número en las 4 esquinas o el tenerlo solo en 2, como era la versión en naranja, te hace que según la persona, cómo despliega el abanico de cartas, pueda o no cogerla. El poner los números en las 4 esquinas hace que una persona zurda, que coge normalmente con la otra mano, digo normalmente porque mi sobrino es zurdo y no es el caso, pero tiene más opciones de cogerlo con la mano izquierda, taparía ese abanico que te colocas en la mano, taparía los números, haciendo que simplemente ese detallito de poner un número en la esquina ya no sea visible y sea incómodo para la persona jugarlo. O como dicen, hay gente que está en contra, bueno, en contra no, pero no a favor de ese porcentaje de personas que son daltónicas, pero elegir una gama cromática que sea agradable y analita para todo puede facilitar cosas muy simples, como que es que una persona pueda jugar en un juego de base de colores. Aparte, por ejemplo, también colaboro
un poco, estábamos colaborando con la ONCE y con Yago, un chico que está maquetando y traduciendo el juego al braille. Y básicamente es poner un pequeño, ¿cómo se diría? Parte plástica con ese texto para que las personas puedan jugarlo y adaptarlo. Es más, lo último que estaba, para la gente que conozca un juego, que fue un reto que se ha querido plantear él, es, no sé cómo lo va a hacer, traducir las torres de Nantes, que es un juego de colocación de memoria y de levantar piezas. No sé cómo va a hacer un juego así en braille, pero oye, estoy deseando que me sorprenda con ello. No sé si hay alguna pregunta que se pueda ocurrir a alguien de curiosidad que pueda tener el tema de una editorial, de gestión, de cualquier cosa. Me parece correcto. ¿Mm? Sí. Vale, pues lo más interesante, por ejemplo, para sacar un juego de mesa es no cometer el fallo que te suele llegar de lo he jugado con mi familia y le encanta. Y te imaginas la cantidad de veces que nos dicen, oye, lo he probado con mi madre, y personas de todo tipo, ¿eh? Y dicen que esa es lo guapo, oye. Lo primero que necesitas es salir de tu grupo de confort. Tendemos, por manía, en la que me incluyo, a jugar con un grupo de personas con las que tienes afinidad. Y claro, lo que saques con ese grupo de personas realmente le va a gustar a ese grupo de personas. O sea, una cosa que te gusta a ti, no 100%, tu propia gente va a ser o muy hater, o sea, tu persona más atacante, o al revés, tu persona que más te apoye. Y realmente cada uno tiene una forma de jugar un juego de mesa y una mentalidad. Incluso a cualquier juego de mesa, con las propias reglas, leyéndoselas, cada uno, tú juegas aquí, juego con alguien en mi casa y juego otra persona, el mismo juego en un sitio con las mismas reglas y se juega de forma diferente. Con lo cual, lo primero que tienes que hacer es lo que he dicho antes, unas reglas muy claras. Yo tengo un mensaje, digamos, de esto preestablecido para cuando mando un prototipo y pido tres cosas. Que me expliques en un juego de mesa por lo menos para que a mí me interese como editorial. A mí o cualquier otra editorial creo que es un requisito. Y es un vídeo corto, un vídeo cosa, algo que puedas explicarme en un minuto. Luego explicarme qué destaca tu juego, tu propio producto, porque aquí vamos a hablar como si fuera un producto, no como un juego en sí, ya que me lo estás vendiendo como editorial, no como jugón, es qué tiene tu juego de exclusivo, de único, en un mundo en el que hay muchísimas cosas repetidas. ¿Qué me das que sea una novedad, que me pueda interesar? Y una vez que, digamos, que pasan estos dos filtros, es qué componentes tengo. En el tema de juegos de mesa sí que importa mucho los componentes. Por poner un contexto, depende de dónde fabrique, por ejemplo, en España la planta suele ser entre 55 cartas, con lo cual no es 100% cierto lo que voy a decir ahora mismo, pero pagar una carta o pagar 55 cuesta lo mismo. Con lo cual, si tú me haces una tirada de 56 cartas, me estás haciendo pagar dos planchas de papel. Entonces, es menos rentable. Para hacerme esa segunda plancha, dame 110 cartas. O sea, no me tiene que dar las 110 cartas, pero dame 108, 107, porque las cartas, una cosa que para quien sea ecologista es una realidad, se imprimen. Y si yo imprimo una plancha de 3 cartas, las otras 52 se van a la basura. O sea, no es que se coja y te coloquen varias veces 3 cartas, no. Es una máquina la que trocea, separa las cartas y el resto va a la basura al reciclaje. Entonces, claro, es rellenar esa plancha. Digo que depende de la fábrica. Por ejemplo, la plancha de Alemania es de 110, depende del formato de cartas, si la carta es más grande o más pequeña, pero bueno, estoy diciendo estándares. En China, por ejemplo, cuando fabricas allí, no tienes límite. Es como que tú dime 2 cartas, 3 cartas y no te cobran la plancha entera normalmente. Además, ellos sí que juntan, por ejemplo, varias. No sé si que luego tienen a alguien separando. Los chinos. La realidad es que no vale un mito muy grande de los juegos de mesa en China es que se fabrica todo con personas. Y yo que he visto las fábricas de allí, es una máquina que imprime y lo único que hay unas personas poniendo componentes en la propia caja. Aparte es todo ya industrializado. Entonces, en resumen, ¿qué tienes que hacer? Buscar algo que sea exclusivo, dinámico y que puedas explicar, por muy complejo que sea, en un minuto. Que en ese minuto convenzas tanto al jugador como a la editorial. Hay una regla que me gusta mucho en el tema del juego de mesa, que es lo que dice lo que una persona puede memorizar, y es la regla del 7 más menos 2. Digámoslo así, que es la cantidad de reglas que una persona memoriza antes de perder la atención. O sea, entre 5 y 9 reglas.
Si yo te explico a ti, se juega robando una carta, luego jugando una carta, luego te voy dando una serie de requisitos y como te dé demasiados requisitos hay un momento que la mente dice, desconecto, ponte a jugar, ya me enseñarás. O directamente, si soy una persona, por ejemplo, no jugona, voy a desconectar. No me interesa, es como que me he saturado de información y mucha gente en el tema del juego está predispuesta a, es complicado y no quiero saber de él. Entonces, ¿por qué funciona también, por ejemplo, un trivial? Porque la regla es lanza un dado y donde caigas, lee una carta. Ya digo, entiendo a un juego básico, no son los juegos de mesa Sí, modernos, como se quiere dice, parecerse un poco pero funciona muy bien por ese tema de sí, son en dos palabras lo videojuego. que tengo que memorizar, son dos cositas lo que memorizo. Claro, o sea, quiere parecerse un poco al mismo formato que hay un poco en el juego móvil, en el juego, digamos, más casual, ¿no? De hecho, en el móvil está esta cosa de que intente siempre priorizar que el juego se controle con una mano, a ser posible con un dedo nada más. Sí. Digamos que las instrucciones sean muy básicas, que todo sea rápido, pero al final también es un poco... Pero bueno, eso tiene ya que ver por otros, ¿no? Por otros sitios. Entonces, al final, yo entiendo que ese es el punto, ¿no? Intentar hacer las cosas lo más simples posibles, especialmente cuando estás haciendo un prototipo y de ahí, pues ya ver a dónde va aquello, ¿no? Probarlo con... De hecho, yo entiendo que al ser un evento, quizás lo ideal ahí, que la verdad que es un evento al que va a ir mucha gente, pues aprovechar y jugar con toda esa gente y ver qué tal funciona, ¿no? Otros años hemos tenido gente que ha hecho algún prototipo de juego de mesa y es verdad que el feedback es muy bueno, porque hay algunos que lo odian, otros que les parece genial, otros que y ahí vas sacando como, ¿no? Vas depurando un poco el planteamiento. Y de cara a sacar, claro, ¿y cómo? Quiero decir, porque una cosa es, vale, haces un juego de mesa, pero ¿qué pasos? Esto para alguien que no sabe hacer juegos de mesa, ¿vale? Porque yo soy programador, no tengo ni idea de esto. Entonces, ¿qué pasos tendría yo que seguir si no hubiera hecho nunca un juego de mesa de cara a diseñarlo? ¿Por dónde tendría que empezar yo? O sea, ¿cuál es el primer paso que hago aquí? Vale, la primera es la ilusión que puedas tener a tu propio juego de mesa y la capacidad de luego de poder borrar esa serie de cosas. Entonces, el primer paso es tener claro qué quieres y a qué público vas. O sea, un fallo que le veo a mucha gente con juegos de mesa, sobre todo, por ejemplo, la parte, sé que esto no es de diseño, pero de diseño del propio juego, pero sí del arte, es que te diseñan un juego, por ejemplo, de fantasía, de Goblin, muy bonito, muy mágico, muy infantiles, y luego complican mucho las reglas. Entonces, céntrate en qué quieres, qué público tiene. Yo he visto juegos, por ejemplo, que a la gente no les ha gustado porque por el aspecto. Ya digo que el aspecto es muy posterior a esta parte. Pero me refiero, estén claro que si haces un juego de piratas, si quieres que sea de piratas, de qué buscas, qué objetivo quieres y qué complicación quieres. Entonces, tu público. Hay un público que es casual, digamos que es el más difícil de llegar irónicamente y el más fácil de agradar, el cual va a probarlo y a contentarse. Si tú, por ejemplo, nunca has creado un juego de mesa y empiezas a juntarte con gente que tampoco, lo más seguro es que muchas de las mini reglas que vayas sacando le agrade. Aquí es cuando tienes que pensar realmente si te está agradando por la creación del momento o por el porque realmente lo merece. Y luego, la siguiente cosa que tienes que tener en cuenta es no complicarlo. Cuanto más juegues a tu propio prototipo, sobre todo con juegos, digamos, simple, aparentemente digo, es que lo vas a ir complicando, porque siempre te vas a ver a poco. No, y si le pongo una cosa más, y si pongo una cosa más, y si hago, y vas complicando una cosa que realmente no necesitas. Entonces, lo que tienes que tener como duele, a qué público vas, qué objetivo quieres, y no Claro, compliques algo que ya funciona. correcto. Porque a ti te parezca. Bueno, que esto aplica, vamos a ver, esto aplica no solo a juegos de mesa, sino a cualquier juego que uno vaya a diseñar, especialmente en videojuegos, que uno entra en la parte técnica y a veces estamos diseñando aquello que nos parece algo muy sencillo porque llevamos meses trabajando en, ¿no? en el cacharro y de repente resulta que es una cosa súper compleja y totalmente incomprensible. Ahí está, va complicándolo. Yo tengo al autor de Valpiedra, que fue uno de los últimos títulos que lancé, y el autor había perdido la esperanza en su juego. No es que me parece fácil, no es que me parece no sé qué, no es que me parece. No, funciona perfectamente. Digo, déjalo, no lo toques, vamos a volver para atrás, vamos a borrar lo nuevo. Ya lo dejaremos para más adelante. Y es, como te has dicho, déjalo como que funcione y que fluya. Una vez que fluye, busca que la gente lo pruebe y se divierta. Como he dicho, en los videojuegos, lo otro, lo que estás buscando realmente es agradar a la persona que disfrute y que pueda desconectar de lo que está haciendo. A no ser que tú quieras jugar, yo no sé, un ajedrez que sí que quieres sentarte, evadirte y pensar esa jugada, la mayoría del público lo que busca es despejar la mente y entretenerse. Claro. Entonces, dale algo entretenido, dale algo que quiera disfrutar. Pero yo estoy preguntando aquí, pero porque tengo 20.000 Sí. preguntas, ¿vale? Pero todos, que sepáis Adelante. que micro abierto, o sea, que todos podéis hablar, si tenéis preguntas podéis escribirlas, si alguno quiere subir al escenario también tiene la posibilidad de hacerlo, ¿vale? Pero yo voy preguntando, ¿vale? Que total, yo creo que son interesantes las preguntas.
Yo es que voy siempre pensando, ¿no?, en el evento este, porque al final la idea también es un poco que la gente vea que el mundo de los juegos de mesa, que parece una cosa que como que no está tan al alcance de los demás, esto también ha pasado mucho en videojuegos, ¿no? Pero que cualquiera realmente, si se sienta, puede dedicarse tranquilamente, con mucho cariño y esfuerzo, a hacer un juego de mesa, ¿no? Y en el... Claro, lo que pasa es que al ser un evento en el que haces un juego en un fin de semana, habrá juegos que estén vetados de hacerse en un fin de semana. Entonces, te quería preguntar qué género o géneros, o digamos qué tipo de juego crees que son así quizás los más adecuados para meterse a toquetear en un fin de semana, ¿no? Para meterse a jugar. A ver, para todos los fines de semana, básicamente, y probar, es el familiar. Suele ser el más sencillo, el más concurrido, y por ejemplo, yo tengo ahora un evento que se llama Prototipo, en los que nos han dado un listado de juegos que se van a llevar para que la editorial elijamos si queremos alguno de ellos, y diría que de los 212 que me han mandado, 190 son familiares. O sea, no es solo para un fin de semana, es que es lo más rápido, pero a veces las ideas fluyen de lo más sencillo, del momento más tonto. Preguntas de mierda, si alguien lo conoce, tipo de juego más party, son preguntas tontas que te puedes hacer con los amigos y reírte. A mí, por ejemplo, hay un juego que se llama Buffet, que es parecido también, y entonces son juegos que realmente simplemente el idear esa serie de preguntas y que tengan gracia y esa doble sentido, por así decirlo. En el juego que comento, básicamente tienes que cada uno de los jugadores, de los 10, 20, 30 jugadores, pero no tiene límite, tienen que decir una palabra que no se repita que una vez se ha dicho. Claro. Y es tan sencillo como decir, por ejemplo, cosas que se pueden meter. Cosas que se pueden meter, pues una pizza al horno, simplemente. Y luego ya dejar borrar la imaginación de que sea divertido. Entonces, es más rápido en un momento hacer un juego de ese tipo. Ahora también puede ser muy fácil hacer un juego de cartas, de pasar cartas, de táctico. No tiene por qué ser un evento de un día. Es más, en Valencia dentro del día 31 hay otro, y hay un programita, lo digo para el tema de la programación, que puedes usar para maquetar y diseñar cartas. Ah, mira. Hay mucha gente, como te has dicho, que en tema de videojuego cree que el juego de mesa es otra cosa totalmente diferente, o gente de juego de mesa que cree que es imposible llegar a un videojuego, cuando realmente simplemente poner la programación es lo mismo, una serie de normas de imaginación de hacer algo. La diferencia es que, por ejemplo, si tú coges un juego de mesa no puedes hacer multiplicadores. Multiplícame 2 por 3, ya hace no sé qué, hace... No. Descártalo. Conozco alguno O sea, no que puedes me ha tener... puesto delante que digo, joder. Dice, no, Ahí está, ¿no? Pero al final es saber simplificar las cosas. O sea, yo, por ejemplo, D-Roll Galactic, para el tema de los videojuegos, que se imagino que todos lo conoceremos, es un juego de llevas un nano, picas una mina y vas jugando. Salió el juego de mesa. Lo han simplificado y en cambio es igual. claro. Tiene munición, la cantidad de veces que puede disparar, que es los dados que lanza, es muy simple de regla y se podría diseñar en un fin de semana. Y es un juego de 150 euros. Lo digo que no tiene por qué, por hacerse rápido o en poco tiempo, ser malo. Es cierto que luego siempre hay que pulir cosas, y cuanto más complejo lo hagas, más tendrá que pulir. Pero también llega la regla, por ejemplo, de un juego que se llama Muskin. El juego está roto. Y como todo está descompensado, en sí está compensado. Es la gracia también de hacerlo. Nosotros, cuando he dicho, en un fin de semana se puede hacer algo. A ver, hay juegos que te va a costar luego terminarlo. Pero lo que es la idea y la iniciación, yo creo que la mayoría de juegos se hacen en eso, en un sueño, como dice un amigo mío. Lo sueño, lo despierto, lo escribo y lo avanzo. Luego ya que lo desarrolle bien, ¿no? Eso es otro tema. Vale. Muy interesante. Chicos, no sé si tenéis alguna preguntita, alguna cosita por aquí. Estoy muy callado. Bueno, pues, a ver, no sé, Pablo, si quieres contarnos alguna cosa también de proyectos en los que tú hayas estado que puedan ser interesantes también como inspiración, quizás para la gente que va a participar en el evento, porque a lo mejor tú ya has conocido algún proyecto que se haya hecho en este tipo de eventos, ¿no? De eventos más tipo hackathon, más de este estilo, ¿no? De diseñar un juego de mesa en un tiempo limitado, o no, igual no, ¿vale? Pero no sé si tienes algún ejemplo por ahí, jueguitos cortos que se hayan diseñado, que conozcas, que puedan encajar en esta dinámica. Hola, ¿se me ha cortado? No se ha cortado. Ah, no se me ha escuchado nada, igual. Bueno, hay eventos, por ejemplo, que lo que hacen es darte una serie de componentes. Imagínate, 3 dados, un componente y un papel con un lápiz. Y es hacer un juego en ese tiempo, hacer ideas. Al final, forzar una idea de un proyecto pequeño, por ejemplo, Jacobo, el autor de Yokai, él se propuso sacar con 110 cartas diferentes versiones en las que la propia caja fuera un juego de mesa. Y uno de los juegos que yo publiqué de él, porque tengo varios, es Iluliac, y lo que hizo es que la propia caja se monta, o sea, se le da una caja normal y corriente, se abre, se le da la vuelta y se junta. Las cartas se meten, digamos, en lo que queda entre la caja y la propia tapa, y forman una especie de estructura rectangular. Lo cierras desde arriba
Y básicamente se hace como una especie de torre. Hay que lanzar cartas y dejarlas sobre ella. ¿Qué pasa? Que si lanza muy fuerte se va rompiendo. Quien la rompe pierde. O quien se queda sin cartas. Yo un juego de habilidad. Claro, los Sacado juegos también simplemente pueden. con... Exacto, ¿no? Hacer juegos que vayan más en la línea de. Bueno, de tirarte churros a la cara, básicamente. O sea, que puedes hacer todo tipo Por de cuestiones ejemplo. físicas que también pueden ser divertidas y que a nivel de, ¿no? de trabajo pueden ser bastante simples, ¿no? O sea, lo dicho, al final. Es muy Sí, es simple y es original. Y aparte que puede ser habilidad, puede ser gestión, no todo es juego de mesa pensar. Y luego una cosa que a mí me gusta mucho en los eventos es, ahí vienen muchas veces niños. Y los padres los condicionan, el niño no es capaz. En cambio muchas veces el niño tiene más imaginación en ajá. muchos aspectos que el padre. Y hace cosas que dice locas que están bien. Ujú. Así que me refiero que no es que juegue mal, no, juega bien y juega con cosas que, por ejemplo, no se te ocurriría a ti como persona de no tiene sentido. O igual sí, sobre todo no sé, yo creo que despiertan una magia que no tienen los adultos, aparte, que es una de las cosas por las que monté la editorial. Interesante, qué interesante. Hombre, este evento normalmente no suelen venir niños porque es un evento un poquito más, Ya, pero más bueno, adulto, pero o sea, no solamente. claro, es verdad Pero que. quería hacer el gesto que realmente cosas que descartamos porque un adulto vería absurda, Claro. ¿vale? A no ser que, digamos, si esté muy contento y quiera despertar imaginación, pero solemos dar ideas, los adultos, que descartamos nosotros mismos por verlas infantiles. Mm, En cambio, esa idea que pudiera ser infantil realmente puede ser divertida. O sea, hay juegos muy clásicos como son el mechero, no sé si se conoce, que es básicamente una baraja de cartas, un mechero en medio de la mesa, cada jugador levanta una carta al mismo tiempo y si coincide el número, bueno, yo saco un 4, tú sacas un 4, hay que coger el mechero antes que el otro jugador. Esa tontería de gesto de agilidad ya te pelea y ya te genera una idea para un proyecto, por ejemplo, de un evento como el que tú organizas. Y luego aparte, una tontería más es el jugar ese juego sentado y jugarlo de pie, siendo lo mismo, es muy diferente. O sea, jugar a coger un mechero en medio de la mesa en un bar con unos amigos, puedes acabar tumbado en el suelo, literalmente, embriaguez porque te mediante has también te digo. empujado, ha caído, te has La verdad tirado. que. Entonces, el grupo de gente, o sea, un juego de mesa lo que tiene como condicionante es que suelen ser casi todo, hay juegos solitarios, como he dicho yo, y lo que me está especializando en mi editorial, pero el juego de mesa en grupo es la gente con la que te junte. O sea, un mismo juego jugado con dos grupos de personas, más seria, menos seria o temperamento, pasa a ser la cosa más divertida de todas, generando experiencia a recordar, a no saber nada Claro. de él. Y entonces un mismo proyecto, por eso he dicho antes lo del público. Lo que tú has dicho del móvil. Un juego de móvil te condiciona a estar de una forma cómoda, de canada, por así decirlo, en la cama, mirando con una sola mano. Pues es lo mismo, es simplemente está enfocado a la situación a la que tú quieres ir. A la hora de diseñar un videojuego de móvil, busca que sea lo más básico, me refiero a la hora de control, para que la persona esté enganchada. Enganchada de una forma de estoy en el sillón, no tengo ganas de hacer nada, saco el móvil y me engancho. Claro, claro. Un juego de mesa básicamente es lo mismo, solo que esta vez juega un poco, si es cooperativo o si es de evento para crearlo, con los sentimientos de las personas que en ese momento te rodean. Y digo los sentimientos porque es lo que te condiciona. Si son más serios, vas a estar como más retraído, si son más el otro, te dedicas a tirar cartas, por Bueno, pero eso, ejemplo. eso al final también el juego te lo va a condicionar, ¿no? O sea, el propio juego que tú desarrollas, ¿no? Que diseñas, va a hacer que la dinámica de la mesa se vaya adaptando poquito a poco, incluso a aquel que es más tímido, ¿no? Que es más. Porque cuando un juego. O Sí, sea, un juego, en el momento en el que tú entras en adrenalina, ¿no? O sea, tienes esta cosa ya de. Tienes que coger el mechero ese. O tienes que tirarle un burrito a no sé quién. O tienes que. Ya cuando entras en esa dinámica de. La gente se activa, ¿no? Y entiendo que de alguna forma ganas esa energía que a lo mejor en un juego quizás más de pensar, más reflexivo, más de estarse sí. quieto, a lo mejor no tiene, ¿no? Precisamente, estás quieto. Son diferentes emociones, diferentes cosas. Es como, por ejemplo, una entrevista que tuve también en Las Palmas, en un evento, en Tenerife, perdón. Y es como decían que los Wargames son más de cosas épicas a recordar. Yo ahí lo que pienso es que depende cómo se mire. Digo, porque un videojuego te puede regalar momentos, pero al final acabas abandonando las cosas. Yo que sé, un Clash Royale, tú te acuerdas de la partida durante unos segundos. En un juego de mesa, al hacerlo con varias gente, sí te quedas más enganchado a esa persona, a ese momento y ese recuerdo porque lo compartes directo y es vivo. Yo aviso que juego a videojuegos, ¿vale? Ante todo, yo soy jugón tanto de juego de mesa como de videojuegos. Pero sí es cierto que tengo más recuerdos bonitos con gente en un juego de mesa, en un tú a tú, que jugando un Call of Duty y un Zelda, por ejemplo. O sea, recuerdo, me ha gustado la partida, recuerdo que me costó un Hollow Knight o el Simpson, que estoy con él ahora. O sea, lo recuerdas, pero no se te queda esa parte, digamos, grabada de una situación con una partida ya sea de familiar o lo otro.
Ya digo que estoy divagando a la parte creativa, No, pero que pero un juego de mesa busca sobre todo esas emociones. o sea, algo que sea que Dime, conectes con personas, efectivamente. Vale, mira, aquí Alejandro Moreno pregunta, hola, buenas. Quería preguntar qué se debe mandar a una editorial si te interesa hacerles llegar un prototipo. ¿Es interesante mandar todo? Reglas, componentes, documentación de diseño, mandar una especie de panfleto promocional o algo así. vale, realmente lo último que acabas de decir es un panfleto lo que hay falta de montar. Un problema que tienen los juegos de mesa, en general, es que no puedes patentar las reglas, ¿vale? Con lo cual las reglas, irónicamente, a lo que parezca, cuanto más las difundas por las redes sociales, más opciones de que esté protegido por la propia comunidad. A una editorial, vale, eso lo digo porque es un miedo que tienen todos los autores cuando, oye, que si le mando a la editorial todo el contenido, lo coge y te lo roba, puede pasar, y conozco 2 editoriales que no es en España, ¿vale? Con 2 juegos. O sea que no es lo normal, somos 400 editoriales, o sea que de 2 es un porcentaje muy pequeñito. Ahora, no hay ninguna regla realmente patentada, porque bajar una carta, robar una carta, yo simplemente tú me dices que tu juego es robar 2 cartas, y yo te digo que ahora mi versión es robar 3, y es otro juego, por así decirlo. ¿Vale? Eso es una parte. Ahora, centrándome en la pregunta que Luz me ha hecho, que era por comentar lo del miedo que suele tener mucha gente. Es un panfleto. Yo básicamente pido, al menos yo, y creo que otras lo hacen más o menos lo mismo, una hoja que ponga los componentes que tiene, lo que me aporta de novedad y el público al que va objetivo. O sea, una hojita no hace falta, no tiene que ser bonita. Bueno, al final es como todo. Aquí hacen dilema de este tipo de la IA. Tú me das una imagen con IA, si no eres ilustrador, no eres ilustrador, no te digo bonito. Con IA, el choque de pagoda, por ejemplo, me lo ofrecieron con Pokémon. O sea, no tiene que ser legal, no va a comercializarse el contenido que me des. Cuanto más bonito y más atractivo visualmente, más opciones tiene de que yo como editorial me fije. Como he dicho antes, me han pasado 210 prototipos de una y directamente es como, uff. Entonces es la primera parte que me falla. Entonces lo primero es un sell sheet. Yo lo abro y ya veo, simplemente por los colores, por el público, me he hecho una idea de qué va el juego. Y luego un vídeo, un pequeño vídeo de YouTube o en Drive que te pueda subir de 1 a 3 minutos, porque lo veo ameno y me lo puedo ver. Entonces, ese vídeo en el que tú me expliques las condiciones, más porque te pongo mi ejemplo, imagino que como persona todo el mundo es lo mismo. Cuando veo esa lista de 200, empiezas a leerte uno, otro, y dices, hay un momento que desconectas. Y cuando ves vídeos de 20 minutos, no los ves, ¿vale? Queda mal que lo digas, pero la realidad es no te apetece verlo. Dices, si me quedo 20 minutos, 20 minutos, en cambio si tú ves un vídeo de 2-3 minutos, sí te lo ves, sí le haces caso y sí que avanza al siguiente. Y con esos minutos basta para saber si me interesa. Ya la editorial será la que te diga, oye, va bien por aquí, ahora quiero saber más. Entonces en ese momento te pedirá, dame la regla, dame un prototipo o queda conmigo. Yo, por ejemplo, en mi caso, pido, por el tema de Canarias, hay una aplicación que se llama Tableau Simulator y pido que me lo manden por ahí. Vale 3 euros si alguien quiere comprarla y subir algo en esa plataforma es muy, muy sencillo. Vale, vale, vale. Sí, sí, No sé realmente si al final esto que comentas es aplicable a realmente cualquier parte del diseño que hacen de videojuegos. Juegos también. O sea, en el sentido de que al final, si tú quieres captar la atención del inversor, del publisher, del que se va a encargar de alguna forma de llevar tu proyecto más allá de las puertas de tu casa, tienes Exactamente. que hacer algo bombástico, algo que le llegue rápido, que lo vea, porque claro, o sea, hay una saturación tan amplia de elementos de juegos, ¿no? Que al final es muy complicado, ¿no? Y Sí. esto concretamente encaja muy bien con el concepto de la Jam, porque al final en la Game Jam tú fíjate que en este evento somos, pues yo creo que este año igual llega a los 100.000 participantes, entonces si de 100.000 participantes, claro, pon tú que por cada 5 participantes hay un juego, venga, vamos a hacer 20.000 juegos. Y tú tienes que, dentro de todo eso, competir y ver si Todo, ahí consigues algo. está. Entonces tienes que tener algo, ya sea de juego de mesa, ya sea de videojuego, ya sea de cualquier cosa, que muy rápido detectes lo que es, si te puede o no te puede gustar, y que brille. O sea, que de alguna forma tenga ese color, que te diga esto de aquí, igual puede pitar. Tiene que cazarte, exactamente. Ya simplemente ya lo digo, en un propio juego de mesa, cuando ya publicado me refiero, tú ves una estantería llena de colores. En cambio, por ejemplo, vamos a decir la parte esta, tú ves un color, un rosa chillón, se te van los ojos. O sea, sobre todo porque solemos usar los colores apagados, tú ya sabes que rosa chillón algo, allá lo veo. Lo mismo, llámame la atención, consigue despertarme el interés y en que entre todos los que hayan se vean. Le digo, hay muchos juegos que muy buenos que no ven la luz del sol, o sea, no llegan a salir nunca con ninguna editorial porque no son suficientemente atractivos o llamativos para que yo lo quiera. Yo prefiero como editorial o como persona. Esto Tienes que destacar. Sí, di. Sí.
No, termina, No, dime. digo que esto de hecho nos pasa. Tenemos uno de los chicos que nos acompaña a la feria. Pues nosotros cuando vamos a ferias llevamos pues casi una treintena de juegos para exponer de aquí. Y siempre me hace mucha gracia porque hay uno que es muy listillo él y me dice, no, mira David, yo mi juego en realidad es medio tétrico, medio así. De hecho los juegos son todo tonos oscuros, todo. Pero los carteles del juego macho los pone en rojo, pero rojo pantone de esto que te salen los ojos. Y es verdad que tú lo ves comparativamente con el resto de proyectos y es que a todo el mundo se le van los ojos directamente a ese juego. De hecho, nos pasó... Bueno, es verdad que ustedes estuvieron en el evento de Gran Canaria y nos pasó que teníamos como 40 videojuegos puestos y tú te ponías arriba en la terraza a mirar y veías todos los carteles de los juegos y solo veías uno, realmente, que era ese que estaba ahí en Pero medio. los 4,7. Entonces, el Si truco... consigues llamar la atención de alguna forma, puede valer, pero con algo como dice, un color extravagante, una Sí, forma rara, algo que haga, tengo que mirarlo. Porque en un mundo que estamos saturados a cosas, que es la que más nos chirría y la que nos llama la atención muchas veces. ujú, Más ahora está, por lo menos en mi parte, el mundo indie de todo el tema de cosas, me atrae más porque sale de ese canon, de esa pensando en un Call of Duty, de esa rutina de un Call of Duty y un Battlefield. ¿Quién tiene más gráficos? ¿Tiene más cosas? Al final morimos más por lo que hemos jugado anteriormente. En mi caso, por ejemplo, tiendo más al Call of Duty porque yo jugué de primera al Call of Duty que un Battlefield porque lo conozco, digamos, de menos. Y he jugado a los dos, me refiero, esa parte. Pues lo mismo, al final tú te vas a jugar un Hollow Knight porque por el boca a boca, por cómo funcionó y por algo que te llama de ese juego, una estética. Digámoslo así, exagerando mucho, todos los... No son pixel art en muchos aspectos que están poniendo porque es como lo fácil de hacer y te llaman. El juego de mesa, por ejemplo, está poniendo un poquitín de moda ese pixel art, que a nivel claro. personal del juego de mesa un poco, a mí me chirría, ¿vale? Bueno, Pero es, pero oye, ¿esto qué tiene? Es diferente. pues son fórmulas nuevas de No, jugar estéticas, ¿no? Que no se sí, suelen explorar tanto y que, mira, de hecho, en juegos, en videojuegos está pasando justo lo contrario, que ahora se está jugando mucho con estética de juego de mesa. Se está haciendo mucho esta cosa sí. de muñequitos de Lo de las cartón, cartas, sí. exactamente, Bueno, mucho pues, juego de exactamente. cartas también. Y es precisamente por eso, ¿no? Porque es salirse de la norma y de eso van un poco las jams. De hecho, la guasa de este tipo de eventos es que al final, bueno, esto al final nos pasa a todos los que venimos a esto. Yo al final, como organizo, pues no me pongo yo a hacer juegos ahí, aunque a veces lo hago, pero no me da tiempo. Pero realmente, la gracia es que uno se tira toda la semana trabajando, haciendo juegos, y no va a ir el fin de semana a trabajar otra vez. Entonces, lo que haces es aprovechar ese tiempo para salirte completamente del molde y hacer disparate. Entonces, son espacios en los que, tanto para juegos de mesa o para cualquier cosilla que quieras hacer, lo ideal es que intentes experimentar. O sea, que hagas. O sea, no te digo que consumas ningún tipo de estupefaciente, pero vete con ganas de juguetear y caminar por los límites, ¿no? Tanto a nivel estético, a nivel técnico, en todos los niveles posibles. Sí, aparte lo que hay gente que dice que está todo inventado y siempre hay algo que sorprende, siempre hay algo nuevo, cada vez más difícil de, digamos, de destacar, pero al final es conseguir esa clave. Y luego al final hay una cosa que se dice mucho en la escritura, que es si no puedes o sea, si no puedes superarlo, mejóralo. Por así decirlo. Si tú no tienes una idea que puedas mejorar algo, coge algo que ya existe y potencia lo que falla, arregla eso. Eso se usa mucho en recursos del tema de arquitectura, de esto funciona, cógelo, llévalo a tu proyecto y haz que realmente brille. No que sea algo que ya estaba superfluo. No sé, de una propia ventana, como hacía el Corbusier, de atrasar los pilares para hacer fachadas vistas, cosas de ese tipo. Pero bueno. Bueno, para que no sepa, yo soy arquitecto. O sea, cada uno tiene su Bueno, terreno. cada uno ve de dónde Aparte. viene. Muy bien, muy bien, muy interesante. Vale, por aquí está R. Lebron 22 escribiendo. Y de nada, Alejandro. Sí, está. Y nada, pues la verdad que es súper interesante. Hay una pregunta que te quería hacer, claro, nosotros, por ejemplo, en videojuegos sí que es verdad que se tiende a trabajar en equipos, ¿no? Los eventos de Game Jam. Pero claro, en juego de mesa, ¿tú recomiendas participar en equipo, ir solo? Al final, depende. Yo, por ejemplo, al último, el siguiente juego que lanzo, la semana, el mes que viene, en GameFound, que es Nubitrum, los chicos son un equipo. Son dos chicos que colaboran mucho, Ignacio y Carlos, y ellos se dedican a hacer juegos en cooperativo. Mm, O sea, ellos van gestionando. Aquí viene la ironía de que la mayoría de juegos de mesa lo ha hecho una persona solitaria y juega para públicos party, por así decirlo. Es como un poco de yo que juego en solo, hago algo para el grupo, pues bueno, eso puede ser un videojuego. Pero es cierto que el trabajar en equipo puede ser muy interesante. claro, La diferencia, por ejemplo, de un juego de mesa con un videojuego es que es mucho menos rentable a la hora. Entonces, claro, los royalties son pequeños, las cosas son pequeñas y es un proyecto que te va
más o menos bien. La mayoría de personas que conozco de juegos de mesa que trabajan en equipos son de dos. De dos que suele ser ilustrador y autor, o directamente dos autores. Yo, por ejemplo, tengo autores errantes, que son Kingsley Kramer, dos autores alemanes, que ellos casi todos, no, una parte de sus juegos son en equipo. O sea, siempre colaboran y tú ves casi todos los juegos que se han publicado son ellos dos juntos. En Madrid hay un grupo de Asociación Ludo, bueno, me dan varios sitios de Asociación Ludo, pero es una asociación de juegos de mesa. Y hay mucha gente que en eventos como el de Prototipo, que está en Zaragoza, que para mostrar y ver juegos de otra gente, aparte de cuesta 40 euros en un evento el fin de semana, que está muy bien, y la gente va a colaborar y a opinar. Entonces, aunque el juego lo haga una sola persona, sí es cierto que depende muchísimo de esos grupos de testeo, de esos grupos de me junto con gente y veo cómo funciona. Entonces, es un falso solitario, vamos a decirlo así. Yo me invento las reglas, yo te presento a ti el juego, y como todo he dicho antes, me quedo al margen mirando cómo juegan para ver qué impresión está. Entonces, para mí ese es un juego en equipo, si nos ponemos así, aunque esté solo. Vale, muy bien. A ver, aquí R. Lebron pregunta de forma más práctica. Imagínate que tienes un papel en blanco y un par de dados sin caras pintadas. ¿Cómo siquiera empiezas a hacer algo? ¿Piensas en alguna mecánica y jugueteas por ahí? ¿Tienes una idea muy a grosso modo y pa'lante? Pues realmente puede hacer 2000 millones de cosas. Hay un juego que se llama Dungeon Fighter y es exactamente lo que te he dicho. Básicamente es un papel en blanco, que es una diana, tres círculos, una diana de diana a lo primero, a lo segundo, y uno dado en blanco con una cara con un simbolito. Básicamente los lanzas y caer en la diana te hace, digamos, X daño al monstruo. Y es un bot battle, básicamente vas haciendo daño al monstruo lanzando los dados como si fueran dardos sobre la mesa. Y si da la casualidad que el dado cae con el dibujo, la cara marcada en el centro, mata directamente al monstruo. Eso luego ya se puede ir complicando pues me invento una carta con diferentes monstruos que tengan habilidades. Por ejemplo, para lanzar esos dados tengo que hacerlo dando un salto. Saltar al aire y lanzar los dados y que caigan en la mesa. Tengo que dar una voltereta, que lanzarlos de espalda. Entonces simplemente con ese dado en blanco es que tu imaginación brille. Y ahí me entiendo una parte party, un juego que realmente es hacer el tonto, te divierte lanzando es una diana. A la persona se le ocurre hacer una diana dentro de un tablero y la dificultad es cómo se derrota el monstruo. Y es que el monstruo solo se puede lanzar con los dados para atrás. Te digo que vas a morir porque te dedicas a tirar el dado, le das al vecino en vez de a quien tiene que darle. Desde esa idea de loca de lanzar los dados a dibujar, pensar en qué quiero. Aquí ya es cierto que cuando ves muchos prototipos empiezas a pecar de se me ocurre esto de este juego, se me ocurre este de otro juego y te va costando cada vez más ver esa magia, por así decirlo. No, pero es lo que te Pero decía. es de la nada. Claro, o sea, que es intentar ir a lo más básico, a lo más elemental y no salirse de ese Sí, tiesto. Ya habrá luego tiempo de... exactamente. eso. O sea, es lo que dije al principio. Mucha gente te dice, quiere buscar a esos dados y ese papel tantas opciones que realmente se está yendo de la esencia que es, perdón, lo básico, lo más elemental. Que en este caso es lanzar dados. Literalmente, es la palabra más clara para definirlo. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Yo imagino que eso responde a la pregunta. Vale, perfecto. Por ahí si está escribiendo. ¿Había alguien más escribiendo? No sé. No sé si atreverme a preguntarte algo más antes de que... Tú Vale, mandas, ahí está, adelante todo el mundo, cualquier incertidumbre que tengáis, hacerlo con total confianza. O sea, otra cosa no, pero soy un libro abierto que no se calla nunca, como estáis viendo. te quería preguntar, pues esto también yo, la verdad que soy jugador de juegos de rol ¿Mm? desde hace ya, pues, igual más de una década fácilmente. Y, y claro, ¿cómo este tipo de juegos tiene sentido, o sea, de cara a, ¿no? De cara a una jam, ¿no? En la que vas a desarrollar un juego de mesa? ¿Uno podría plantearse hacer algo que quisiera hacer algún tipo de sistema de juego de rol? ¿Podría ser algo? Realmente sí, o sea, desde cualquier cosa que se te pueda ocurrir, el rol, pues, por suerte, es el culmen de la imaginación. O sea, una partida de rol, todo el mundo está jugando esa partida con su imaginación. Digamos que el máster puede decir, imagínate un troll, y a no ser que tengas una imagen que te dé ese troll, cada jugador se va a imaginar su propio troll, su propia historia, el propio comportamiento del bicho acechándote. Entonces, realmente, a ver, lo que tú desarrollas en el juego en el poco tiempo va a ser lo que lo haga más divertido o menos. Mm. Me explico, o sea, si tú haces un juego de rol con una historia muy densa,
pues básicamente vas a necesitar más tiempo desarrollar ese mundo, esos acontecimientos, esos detalles, vamos a decirlo así. Un leer del Señor Anillo, por todo que te describe hasta la piedra que está ahí abajo, que dice, que hay trozos que dice, pásatelo por favor, que ya no quiero saber, ya hay otro sitio más que este, o una cosa más moderna que es minimalismo, por ponerlo así, el irte a Ikea y ver estanterías rectangulares. O sea, no sé si Bueno, me entendéis. aquí Pepe Lumen comenta algo que yo creo que es muy acertado, que Sí, Señor Oscuro es rol para él. Y de hecho, Mira, que para los que no lo conozcan, Sí, Señor Oscuro es un juego de mesa básicamente de rol en el que hay un personaje que es el Señor Oscuro y tú tienes que decirle pues lo que usted diga, Señor Oscuro, básicamente, ¿no? O sea, como que tienes un poco que ir cumpliendo o justificándole ciertas cosas que has hecho, ¿no? Entonces, ese tipo de juegos, ¿no? De mecánicas como muy elementales, pero que al final en realidad la interacción, o sea, es que ni siquiera hace falta papel, o sea, son palabras y al aire, o sea, ¿no? Que no hay... con palabras, tiene una serie de requisitos de quién ha matado a esa persona y todo hay que buscar excusas, yo no he sido, y culpar al otro y generar esa situación divertida de el que lo ha matado a él porque se cayó por la escalera y yo qué sé qué pasó, que, que cayó encima o algo así. Y es crear, como te he dicho, esa historia, y esa historia se crea jugando, o sea, en ese juego sería, como te he dicho, literalmente la jam que tú haces de crear una partida de rol sería ese juego, una propia partida de ese juego sería una creación de un juego en sí. Qué cosa más meta. Sí. Vale, a ver, pregunta ¿Qué por cuál es aquí... Ah, dime, dispara. No, iba a leerla, digo. Ah, Adelante tú. bueno, pues no, como tú quieras, yo estoy aquí un poco de intérprete. Sí. Nada, pues pregunta Alejandro Moreno, yo creo que es más sencillita. ¿Cuál es tu juego de mesa favorito? Ja, 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 ja. Vale, a ver, en mi caso yo me voy a los juegos más duros. Hay unos juegos que se llaman, bueno, en mi caso Eclipse, que es un juego un 4X, que son exploración, exterminio, conquista y me falta una X. Básicamente, exploración, exterminio, desarrollo, no sé cómo en inglés, explorer, no explorer. Ah, bueno, las cuatro X son en inglés. Básicamente, Sí, tienes tu planeta y te vas desarrollando, conquistando al resto de jugadores, matando al resto de jugadores y sobreviviendo. Se juega una serie de turnos y al final de esos turnos gana o el que ha terminado lo otro, que es lo más difícil, o el que haya conseguido una puntuación, digamos, para darle un final a algo que se puede hacer eterno. Ese sí, sería, ese digamos, tipo de de mi juegos favor. son complicados porque pueden durar de 4 a N horas. Exactamente. Este Y... fácilmente las 8 las alcanza sin problema. O sea que son juegos de siéntate, disfruta de la partida y sabes lo que estás haciendo. Efectivamente, explorar, expandir, explotar y exterminar, explotar, efectivamente, ¿no? De sacar recursos del entorno, correcto. Vale, Ese, gracias, Jaime. muy bien. Vale, dice Crisol por aquí. Hola, llego tarde. Sin duda me miraré la grabación. Tengo una pregunta, a lo mejor ya se respondió antes. Quisiera saber, ¿por qué en campañas de Kickstarter o así venden también los juegos de mesa? Y sobre todo de miniaturas. Al menos siempre veo que ganan mucho margen o muy exitosas. O al menos eso es lo que he ido viendo. Vale, los juegos de miniatura lo que tienen es que la financiación, o sea, por ponerte en contexto con los juegos de miniatura en campaña de Kickstarter, salen mucho más desarrollados y financiados. Son cosas que la gente quiere y que en mesa, por ejemplo, en una tienda le cuesta muchísimo trabajo mover. Un juego, por ejemplo, de 150, 200 o 300 euros, que te lo compre una tienda es más difícil. Una campaña de crowdfunding hace que juegos que de general no llegarían a una tienda por esa dificultad económica de venderlo, no digo de fabricarlo, puede llegar y tiene mucho más público deseando verlo. O sea, yo por ejemplo, yo soy comprador. Yo cuando salió The Witcher, juego de mesa, con una miniatura espectacular y una serie de cosas, sí me meto en la campaña. ¿Qué pasa? Que son muchos que queremos ese juego, pero que en una tienda yo no iría a comprármelo o lo pago a plazo, porque te va a ser de ventaja, y ese desarrollo. Aparte, las campañas te van metiendo ligeramente, depende de la que sea, en ese desarrollo del juego, en eso que quiero y en darte esa fantasía. Es más fácil encontrar la fantasía de un juego de miniatura de 10 personas de España, 10 personas de Francia, 10 personas de Alemania, 10 personas de cada uno de los países, que meterte en una tienda, que lo compre el tendero y que venga una persona concreta a comprarlo. Aquí, por ejemplo, en Lanzarote, los juegos caros no se venden. O sea, las tres tiendas que tenemos de juegos de mesa no tienen juegos de más de 100 euros. Bueno, los que tienen, los tienen años y no los venden y acaban liquidándolos. Porque al final somos, digamos, el coleccionista de miniaturas es una minoría. Y sí estamos metidos en las redes, sí estamos metidos en los foros y es más fácil que encontremos eso en una campaña de crowdfunding que en una tienda como tal. O sea, que saquen ese juego específico para mí. Por eso llega mucho. Mientras que un juego tipo filler, sé que va a llegar un juego, por ejemplo, barato, entre comillas, antes o después va a estar en mi tienda de barrio, puedo conseguirlo y es un público muy diferente. No es un público de lo llevo y lo compro. Un juego de 20 euros, cualquiera que pase por la tienda, aunque no sea jugón,
y lo conozcas, puede tener el arrebato de cogerlo. Un Corte Inglés o un FNAC, tú pasas y como te intriga un juego, lo compras. Mientras que un juego de 300, o vas muy claro sabiendo lo que quieres, o no vas a comprar eso en una tienda. Sí, efectivamente. Creo que eso, no sé, respondería un poco. Es normal, pero es lo que pasa como en el mercado móvil, en el mercado de videojuegos casuales y demás. Lo que vende más es lo más barato, es lo más fácil, es lo que te puedes meter. De hecho, muchas veces, lo que pasa es que en un juego de mesa esto es mucho más complejo, ¿no? Pero los juegos gratis, lo que pues tienen esa atracción que tienen, te van cascando ahí los... Son pagos que no te das cuenta, son paguitos pequeñitos que dices, venga, €1 para saltar el anuncio, €1 para... Y dices, esto es poco. Y claro, afortunadamente eso en juegos de mesa, bueno, no te voy a decir que no haya llegado, porque sí que es verdad que hay algunas particularidades, pero no es algo tan prevalente. Hay DLCs, ¿eh? Sí, claro que hay DLCs, tú ves campañas que dice, juego €50, y luego dice la expansión 100 y pico. Bueno, o te pide la expansión de 20, de 20, de 20, de 20, y dices, wow. Se me viene a la cabeza todo lo que es Wizard of the Coast, todo de ID y todas sus mandangas. Vale, muy bien. Soy fan de un autor llamado Eric M. Lang, que hace juegos de minis de mínimo 100 euros y cada vez que saca un juego en Kickstarter veo que gana más de 6 cifras. Siempre flipo. Pues muy bien por ese señor, la verdad. No, la verdad es que eso lo hace bien. Tú piensas que al final ya tiene un público, lo que he dicho antes del autor. Es una persona conocida dentro del mundo del juego de mesa y hace un tipo de juego en el que ya tiene un público. De normal, el comprador, ya digo, yo, que compra en GameFound, tiendo a elegir un autor, una temática y una serie de cosas. Funciona mejor el propio autor vendiendo que, por ejemplo, editoriales como la mía, que van cambiando de autor en campaña. ¿Por qué? Porque cuando tengo que comprar autor nuevo, vale, me fío un poco de editorial, pero no sé qué está buscando. Mientras que cualquier persona que compra a Eric ya sabe qué va a comprar, ya sabe lo que está sacando y ya sabe lo que se va a gastar. Es como que directamente estoy predispuesto a comprar eso ya. Sí, también porque tienes una seguridad, ¿no? Porque tienes ya esta cosa de la calidad de fondo, de me gustó este, ¿por qué el siguiente no, no? Después te llevas un chasco mejor, pero por lo menos... Ya sí, no, te puede llevar un chasco, pero ya... Un ejemplo, lo que acabas de decir tú. Tú, por ejemplo, te puedes comprar, yo qué sé, para quien conozca ordenadores, que en este caso seguro que me populeáis, están los Mountain y están los MacBook. ¿Quién se compra un Mountain, un ordenador muy bueno, o un MSI, por así decirlo, un poco más conocido? Si no eres friki de ordenadores, un MSI no lo toca. En cambio, ves un Mac y lo ves como, oh, un Mac. Y dices, no, el otro le da 20 patadas por menor precio y mejor. Afuera de que lo quiera dedicar a diseño, pero la gente que compra un Mac no lo compra para diseño, lo compra para el otro, lo compra por ser Apple. Y lo compra porque tiene esa garantía de, uy, esto es conocido de Apple, es bueno. Y es como, ¿para qué es bueno? Por ejemplo, iPhone a nivel usuario me gusta, es muy cómodo. Un Xiaomi, por ejemplo, me encantan. Funcionan calidad-precio, creo que compiten bastante bien en el mercado. No sé si valdría como ejemplo. Sí, no es muy buen ejemplo. Muy buen ejemplo. Muy interesante. Vale, yo estoy ya medio seco de preguntas. O sea, yo voy tirando un poco lo que me va viniendo a la cabeza porque son un montón de cosas. Pero bueno, o sea, en realidad, más allá de, o sea, un poco de cara al evento, qué cositas más. Estoy pensando porque después me arrepiento y digo, ya me he dejado yo algo aquí. Y bueno, chicos, ya sabéis que evidentemente si tenéis alguna preguntita más o si alguien quiere subir también al escenario a comentar alguna cosa, lo tiene. Pablo está callado en la esquina también. Pablo está mirando. Nos ha caído. Me da un mensaje de Jason Ryder, que es como ha dicho, cuando una campaña de crowdfunding sale, no todos los millones que recaudan son realmente beneficios. Por poner en contexto, la cantidad de gente que hay detrás de un juego de mesa, entre ilustradores, traductores que son muy caros, maquetadores, diseñadores, o sea, hay un proceso muy grande. Y luego hay un ejemplo que he dado con algunas cosas, sobre todo con miniaturas. Una miniatura, un molde de una sola figurita cuesta 2.000, 3.000 euros, es carísimo. Entonces, cuando una campaña de crowdfunding sale, muchas veces estás pagando más ese molde. Digamos que esa campaña vende, exagerando mucho. Si tú haces un molde de 3.000 euros para una miniatura, esa miniatura vale 3.000 euros más el plástico. Vamos a poner que el plástico es €1. En cambio, si yo hago 3.000 miniaturas más el molde, cada miniatura vale 2 euros. Entonces también hay que ver que cuando sale con muchísima gente, cómo se separa el juego. O sea, financiar campañas de crowdfunding para autores noveles o editoriales pequeñitas no les queda prácticamente nada, o sea, económicamente hablando. Y luego, las campañas, una cosa que hacen una trampita, y es que cuentan en ese monto total el envío y los impuestos. Depende de lo que factures, se va un gran pellizco, se va a otros sitios que no son la propia campaña. Aparte el porcentaje de la tarjeta de crédito, el porcentaje de la propia plataforma, el porcentaje de... O sea que
mucha gente dice con cantidades pequeñitas, me refiero, he ganado 100.000 euros en una campaña de Berkami y realmente cuando gano dice, he perdido dinero. Sí, esto es Aunque una sea con un cosa juego de cartas. que en videojuegos se habla mucho, realmente. Mucha gente que... O sea que esto ya es un melón para abrir en otro momento, me da a mí. Sí, en otro. Lo tiramos aquí esta mañana, pero vaya que el tema de Kickstarter o de cualquier plataforma de crowdfunding, en muchos casos, en juegos de mesa igual no tanto, pero en videojuegos tiende más a ser una herramienta de marketing que una herramienta de financiación. ¿Por qué lo digo? Porque hay muchos juegos que realmente, pues efectivamente, sus cuotas de aspiración suelen estar en, bueno, pues voy a financiar un videojuego con 15.000 euros de Kickstarter. Bueno, ya te digo yo, con 15.000 euros no financias ni las No pipas del financia. juego, claro. Y realmente, ¿pero qué pasa con eso? Que cuando pones una cifra de ese estilo, pues sí que es verdad que pues 15.000 euros para un juego que más o menos capte la atención, pues algo que se consigue muy rápido, ¿vale? O sea, no es muy complejo. Tampoco que 1.000, 2.000 personas pongan 10 euros cada una, pues ya está, o sea, ya está hecho. Entonces, ¿qué pasa? Que eso sí que es verdad que a ti como desarrollador, como empresa, te da un chute de decir públicamente, incluso a nivel de prensa, el juego José Luis 3 horas personal se financia en menos de 24 horas. Claro, Sí. eso Yo, ya es otra cosa. en juegos de mesa pasa muchas veces que hacen eso, hacemos eso todo, de poner una cantidad por debajo de lo que realmente se necesita Claro. para conseguir ese financiado en 3 minutos. Financiado en 3 minutos. Tú, por ejemplo, ves las campañas de Cool Mini, que es una de las empresas más grandes, y de golpe te dice 10.000. ¿Cómo que 10.000 euros? Sí, solamente con las miniaturas que llevas, o sea, solo pagando al ilustrador te ha gastado menos 50.000 o 70.000 euros en ilustrarlo. O sea, claro, es una campaña realmente de marketing de estas empresas más grandes. Y luego hay una cosa que, por ejemplo, algunas personas las engañan. Yo en mi campaña de eso tengo dos. Las campañas de crowdfunding, que como yo lo digo, que pone crowdfunding la mía propia, luego siempre como título, y en la que sin la campaña yo no llego, y luego tengo unas campañas que literalmente hoy he abierto una, que Infinite Council, que se llama preventa. Y preventa es, el juego va a salir y te la estoy publicando porque literalmente me ayuda económicamente a palidar parte de los gastos, me da esa publicidad y me ayuda a lanzar la campaña. Y yo digo, hace una hora y pico he abierto una silla. Pero estoy anunciando, en mi caso yo anuncio que es preventa. Luego hay gente que aprovecha esas campañas y aparte del mío se va a fabricar cuando se financia, cuando tengo, ya digo, a traer. Pero hay también gente que directamente usa esa campaña de marketing de, oye, lanzo un Berkami y te estoy pidiendo 1.000 euros. Y de golpe la gente se motiva, se financia, recaudan un montón. Y aquí cuando llega la gracia me parece un poco fuerte que se equivoque la gente en eso. Y es que a la semana te están entregando el juego. ¡Ay, qué guay! Hemos ayudado y se fue fabricar un juego, ya sea en Alemania, por ejemplo, los juegos de mesa son en Alemania, Polonia, hay fábricas en España, pero son muy, muy elevadas de precio. China, que es lo más normal, tardan solamente el barco 2-3 meses entre que sale y para aduana y todo eso. Y luego aparte el tiempo de fabricación, que suele ser 2 meses, porque te dan una ventana de impresión y te dan una serie de cosas, con lo cual es como una campaña de crowdfunding real Sí. va a tardar al menos en darte 6 a un año mínimo que te llegue. Es complejo, es complejo. Pero Vale, sí. por aquí pregunta Pepe Lumen, me encanta tu nombre. Pregunta, si hacemos, la voy a responder yo y ahora te dejo a ti si quieres Vale. para que comentes también. A ver, si hacemos lluvia de ideas Algo. al principio de la jam, ¿en qué momento deberíamos parar y elegir una de ellas? Que bueno, si tú quieres comentar también, Anastasio. A ver, yo por ejemplo, en el tema de arquitectura, hacíamos para hacer proyectos, cosas de tipo, básicamente una lluvia de ideas y al final hay una idea que siempre destaca ante la otra. O se crea, por así decirlo, un debate entre dos bandos que han decantado por una o por otra. Yo creo que en el momento que una idea satisface a la mayoría, Claro. es cuando realmente esa idea es la que tiene que coronarse. Sí, o sea, es un poco lo que ha dicho Anastasio. O sea, realmente la jam, por eso un poco también quería comentar, ¿vale? El primer día suele ser el día de las ideas, ¿vale? O sea, realmente pensar que el evento suele ser viernes, sábado y domingo. Bueno, nosotros este viernes, ya faltan 3 días nada más, macho. Joder, me estoy poniendo nervioso. Este viernes nosotros arrancamos a las 5, pero estamos de charlitas, viendo un poquito como calentando. Y después a las 7 es cuando ya se presenta el tema y ya ahí pues se forman los equipos y se charla y demás. Entonces, claro, ese es el tiempo de ahí hasta que os queráis ir, pues que vais a tener para pensar ideas, ¿vale? Y pensar una idea no es solo, yo quiero que sea un juego de matar marcianos. No, pensar el juego es darle un contexto de, bueno, pues yo quiero que el juego vaya de esto, que tenga esta mecánica, la vamos a implementar así, vamos a intentar... O sea, es como dar una línea de viabilidad también a lo que queréis hacer, ¿vale? Yo quiero hacer Fortnite. Bueno, pues aunque todo el mundo esté de acuerdo, no es posible hacer Fortnite el fin de semana. Entonces tenemos que intentar ¿no? equilibrar la idea que vamos a tener con la capacidad técnica que va a haber en el evento, ¿vale? O sea, en ese tiempo que tenemos.
Pero yo siempre recomiendo que, bueno, que lo que dice Anastasio, o sea, estar todos de acuerdo y encontrar un puntito, y iba Diego todo loco, encontrar un puntito también de lógica y de coherencia a la hora de trabajar. Lo que comentábamos al principio, al final la idea tiene que ser algo que puedas implementar, y esto es súper importante y hablaremos de ello en las charlas de arranque del evento, que puedas implementar el sábado, ya tener la lista. O sea, quiero decir que es una cosa que a nivel técnico el juego tendría que estar más o menos funcional el primer día. Entonces tiene que ser algo muy básico. Oye, un personaje que salta y coge monedas. Pues ya está, tampoco hay que volverse muy loco. Pero bueno, discrepo un poco lo de Fortnite. Al final es lo que tú has dicho antes, lo de menos es más. Tú puedes hacer un Fortnite, vale, igual no vas a hacer un Fortnite desarrollado completo, pero una tontería. En el tema de juego de mesa, coger una carta y lanzarla. Se esconden cartas por diferentes eventos y cada uno lo va cogiendo y son como tus balas que puedes lanzar. Ya tiene un zombies, por así decirlo. Pero creo que al final es de una idea de algo muy grande, si consigues llevarlo a la mínima expresión, como sería eso, como he dicho antes, coger los dados del papel, el que coja el papel tiene un escudo, el que tenga el dado puede lanzarlo. Ya tengo un juego de mesa creado en 30 segundos, ya que sea más comercial, pero comercial es otra cosa, ¿no? Y depende de cómo tire el dado. Hace el dado de goma, por ejemplo, una goma de borrar y un papel y tiene un Fortnite. Ya más ese con que lancen los dados cada uno. Digo que eso se podría implementar perfectamente en la de LAN Party, esconder esa serie de dados y Sí. a pegarse. Sí. Sí, bueno, ese tipo de... Eso es casi que gamificación, ¿no? En eventos anteriores hemos hecho algo así, ¿no? Pensé que eso era un poco salvaje, porque a veces... Además, el artífice, no sé si está aquí con nosotros, a ver. No está, hoy no ha venido. A ver, pero Miguel nos vino el año pasado y nos trajo cartas con poderes, ¿no? Entonces los poderes como que estaban escondidos por ahí, y tenías poderes de, bueno, pues cojo a esta persona que está haciendo el videojuego y me trae un refresco, o y deja de hacer lo que está haciendo, ¿no? Ese tipo de Al cositas. final es un, Claro, es un juego al final, o sea, es un punto de... sí. es más un meta. Hay un juego de mesa Sí. que es exactamente lo que acaba de decir. Son mini pruebas, cada uno tiene una carta con una serie de pruebas que tiene que cumplir. Y nadie puede averiguarte qué pruebas tienes que hacer. Y por ejemplo, una prueba que yo cada vez que te vea te estás dando besos a ti, a una persona concreta. Y entonces si consigo hacer eso X veces durante lo que dure el evento, gano. Y es que sé, cada vez que te vea te tengo que dar un abrazo. Cada vez que tenga... la cantidad de situaciones absurdas de golpe, yo tengo que dar un abrazo y lo que hago es, bájate, te doy un beso y aprovecho, te doy un abrazo y te doy un beso, sin que te des cuenta. De disimular, de crear, o sea, son hacer el tonto y te puede generar directamente esos minijuegos que lo otro. Muy divertido eso, efectivamente. Bueno, eso podía hacerlo. Que darle mini prueba a cada uno y para el LAN que se entretengan. Muy bien, a ver si hay alguna cosita más. Yo por mi lado, yo creo que ya te he lanzado todo lo que podía lanzarte. Que es bastante, la verdad. Nos hemos metido un buen rato aquí, ¿eh? Te he acaparado Te he aquí. dicho que yo tengo filtro. Si me da, Sí, está tíratela bien, esa, la lengua. Story Cube, por ejemplo. Muy curioso. Story Cube, para que no lo sepa, es un dado que tú tiras los dados con diferentes dibujitos y te monta una historia. Ese, por ejemplo, lo veo muy bueno para el desarrollo, sobre todo de niños y de la imaginación y de las opciones creativas. O sea, básicamente, el rol que habéis dicho antes tiene una función, yo creo que a nivel educacional muy alta, porque despierta la imaginación, despierta la creatividad, despierta un montón de cosas. En cambio, el rol en muchos sitios está mal visto, está visto como algo malo, y más que estamos en este sector lo ven como el rol es el friki oscuro que nadie quiere, que no... Es curioso que, o sea, que todavía estemos ahí. O sea, quiero decir que es curioso, curioso. Y hay un montón de gente, yo que tengo que ir a eventos que me enseñan, hay gente que se te acerca y en plan, ¿y esto lo juega alguien? ¿Y esto no es para niños? Y como, Dios, te duele, son como pequeñas puñaladas que se entienden, o sea, se comprende que Hay al final cada uno... Eso, o sea, al final, esto es una guerra que con videojuegos hemos tenido toda la vida. Al final, y de hecho por eso el evento se llama Machanguito Jam, porque es como la forma de decir que sí, que nos dedicamos a lo de los machanguitos y vivimos de esto. O sea, quiero decir que no hay un momento claro. Cuando le explica a mi madre lo que hacía, me dice, bueno, claro, pero ¿y tú no tienes un trabajo de verdad o qué? Entonces, y dije, pero mamá, que yo trabajo de esto y cobro de esto. Ah, vale, entonces ya cuando vio, digo, bueno, entonces, y ahí ya no hay problema. O sea, hay un puntito de que la gente vea que coño, que esto es una profesión como cualquier otra y bastante funcional, ¿no? Lo cual no quita, que pues tendrá las complejidades. Es que normal, ¿no? Porque todo lo que está vinculado a lo lúdico, al juego, al entretenimiento, la gente tiende a ver el entretenimiento como una cuestión pueril que no tiene cabida en el ser humano cuando es quizás uno de los principales fundamentos existenciales del ser humano. O sea, el propio juego, las historias son libros que yo he ido leyendo a lo largo de mi vida, que tienen
bastante miga, pero en realidad la naturaleza del ser humano es la del juego. De hecho, los animales, por ejemplo, que me voy a enrollar aquí, que no debería yo enrollarme, pero vaya. Evidentemente, os habréis fijado que los gatos, los perros juegan de forma natural y nadie les ha enseñado cómo se juega. O sea, un juego al final es establecer unas reglas con un objetivo en el punto de que haya algo que hacer y tú lo ejecutas de la mejor forma posible, ¿no? Y al final ahí entra pues casi que cualquier definición, los rituales, incluso los rituales litúrgicos, o sea, cualquier ceremonia que hacemos cuando hacemos una boda, al final todo eso es juego, ¿no? O sea, la naturaleza del ser humano es juego. Lo que pasa es que, bueno, incluso la política es un juego. Sí. Entonces, Todo. es curioso como cuando realmente, cuanto más manifiesto es que hacemos juegos, cuando menos ofuscado está, es cuanto más infantil parece, o cuanto menos valor se le da cuando es realmente la forma más natural de existir, ¿no? Pero bueno, eso es una cuestión que al final, con el tiempo, la gente, o no, entenderá. Pero vaya. Habrá gente que sí, pero no. Hay una frase que me gusta mucho, que es el trabaja en lo que te gusta y nunca trabajarás. Y yo lo aplico, como tú dices, cuando tú estés trabajando en lo que sea, un trabajo, aunque sea de secretario, si tú estás disfrutando contando números, realmente estás jugando con esa serie de cosas. Y como tú has dicho, todos son un juego. Todo lo que hacemos es un juego en sí. Y vivimos o sea, trabaja para vivir, no vive para trabajar. Es cualquier cosa que te entretiene, estás jugando a ello. Ya sea desde el móvil, desde escribir, una persona que escribe simplemente un libro porque le apetece, está jugando, imaginando una serie de cosas. Un contable que le guste, una persona que le guste de verdad su trabajo, está disfrutando de él y está jugando con él. O sea, se entretiene, entonces es un entretenimiento. La única diferencia es que lo que hacemos nosotros realmente es un entretenimiento lúdico y que se paga por ello. O sea, es un bien de lujo un videojuego en sí. Y en parte, y en gran medida es arte, porque te genera sensaciones. Para mí el arte te genera una emoción. Y para muchos puede ser arte. Quien entiende lo del plátano pegado en una pared, quien no prefiere jugar una partida de videojuego y entretenerse. A mí cuando me llegan los impuestos de Hacienda se me generan emociones que igual artísticas no son. Sí, artísticamente no son. Trimestral, Sí, te lo comparto, soy autónomo también. Te voy a comprar. Entiendo. Pero bueno, muy bien, muy interesante. Pues nada, chicos, no sé si hay alguna cosita más, porque estamos ya desvariando. Yo creo que llevamos ya una horita y pico. Poco... Pero si queréis preguntar alguna cosita más. De todas formas, ya sabéis que esto es, bueno, pues son una serie de charlas que vamos a estar haciendo esta semana, además las que tendremos en el evento. Y por supuesto, de hecho, Anastasio, si quieres, podemos aprovechar también a hacer un poquito de promo de Beef Games, de los juegos que estáis haciendo. De hecho, comentabas hace un momento que acabas de sacar un Kickstarter, que no sé por qué todavía no está compartido en ese chat para que la gente lo vea también, ¿vale? De hecho, si quieres compartir pantalla y enseñar un poquito lo que hacéis, porque yo creo que es muy interesante. O sea, es una editorial realmente de juegos de mesa, ¿vale? Que no es una cosa tan... O sea, para ser una cosa sencilla, pero no lo es. Tiene un trabajo detrás bastante importante. Comparto aquí ahora mismo. Y... A ver, es que me gusta, al final, como digo siempre, Google, aquí tengo Google, sí. Vamos a abrir. Comparto para quien quiera verlo y meterse. Vale, pues por ejemplo, la última que tengo, voy a ver lo que yo he hecho. Berkami Game Font. Bueno, Berkami Infine. Este soy yo. Y Game Font. Log. Así, me abro así de forma Nubitrum. Vale. Por ejemplo, el último proyecto, el que he abierto hoy, es una preventa de mi propia página web, que lo he dicho antes, es un autor de juegos de mesa, quien juegue Arkham Horror, no sé, de locura o cosas de tipo. Esta se ha abierto hoy. Esta la he hecho, como he dicho, una preventa en mi propia página web, la cual durante 20 días tiene un descuento bastante suculento del 35%. Esto es lo que a mí me hace, como he dicho antes, o como he comentado, una publicidad, una serie de gente que lo compra, me ayuda a paliar los gastos de la producción. Y aparte, yo doy ese juego con un gran descuento para que la gente cuando lo tenga, lo juegue, lo disfrute, vea que merece la pena y a largo plazo ojalá genere más ventas. Básicamente en este caso, por ejemplo, en la parte de que yo he cogido un juego de otra editorial de fuera, en este caso de Estados Unidos, lo he traído a España, lo hemos traducido mi equipo y yo, Jaime e Ignacio. Bueno, yo traducir no lo he traducido a ellos, pero yo soy la editorial. En esta parte ya tengo un equipo colaborando con todo y básicamente aquí una pequeña cosa de que te explica, de que funciona, cómo va. Te digo, este es una importación de un juego de fuera. Vale. Por otro lado, este mismo juego, una campaña de Berkami, que se financia, traen gente, esta ley de híbrida entre mi página web y la propia plataforma,
Aquí sí que era una preventa, conseguimos 219 personas en España, más las personas que se consiguieron por mi web, y básicamente es el mismo mundo, ese mismo universo, por decirlo, no es rol, pero es un juego narrativo, cuesta 150 euros, y una caja en la que tú vas abriendo una serie de fascículos, por decirlo, el primero te dice, lo abres y te encuentras con un monstruo y te explica cómo pelear. Es muy videojuego en ese aspecto, de que te dice los pasos para pelear es roba tantas cartas y haz un deck building, una gestión de mano. ¿Qué pasa? Que cuando terminas, según si has matado o no al monstruo, ya te dedicas a investigar. Vamos a decir que si morís, pues te dice vete a la enfermería y que tal cosa. No me lo estoy inventando para no hacer spoiler, porque este juego tiene spoiler. Es como una especie de juego libre de que según lo que ocurra, te da una serie de puntos, te vas a un pueblo, te dice tienes más puntos o menos puntos para invertir en ese pueblo. Vale, dentro del pueblo, por ejemplo, te puede decir, vete a otro sitio. Y te dice, en vez de abrir el capítulo 2, vete al capítulo 3. Lo abres y te salen nuevas reglas, nuevas cosas que vas incorporando a esa partida y accesorios que te vas cogiendo. ¿Estaremos en Interdocio? Sí, estaremos en Interdocio. Estamos en el grupo con Hola Game Consulting, que es una empresa con la que colaboro, y este juego seguramente lo tengamos allí por si queréis verlo. Los dos, creo que los dos lo vamos a tener. Te digo, juega tu aventura, yo lo vendo como un juego libro. Esta imagen está pixelada de que mucha gente me dijo, tiene una imagen pixelada, es porque es spoiler, son todos los bichos que te vas a ir encontrando, que te vas a ir... es que tenía mucho comentario, oye, entonces se te con una imagen pixelada, se te colado... Sí, se te colado. No es un problema porque al final vendes el juego y puedes pues enseñar lo que tal, pero es que realmente aquí uno de los reclamos potentes, ¿no? La figurilla, o sea, el muñequito. Entonces... Claro, aquí hay un problema que en plan, todo lo que te viene, pero no te puedo enseñar, en este concretamente, no te lo puedo enseñar, o sea, allí, no sé qué últimamente te lo enseñé físicamente y era como, ¿lo abro? ¿No lo abro? O sea, ¿qué punto queréis ver? Y luego, como digo, hay diferentes personajes, Asa es una pícara y me invento una historia que está en el juego, y llegas a una cueva y tienes al personaje que está jugándose, porque si hay personajes puede ser que no estés jugando con ese. ¿Llevas a Asa? Sí, puedes sorprenderlo de la cueva. ¿No la llevas? ¿Qué haces? ¿Los atacas o les hablas? Y depende de lo que tú cojas, te dice vete a tal página y ocurre un desenlace u otro. No es verdad, pero es un juego libro, entre comillas. Y bueno, tienes las que te apuntan, que te siguen, que te ayudan a financiar todo. Qué guay. Luego está el que montó mi editorial. Esta es mi segunda campaña, la parte 2, Captain Lock. Este sí soy autor. Vale, lo que fundó todo y lo que hizo que me dejara la arquitectura. Y básicamente hace una primera campaña que era el juego y es un mundo abierto. Aquí es un sandbox. El género sandbox es es un cajón de arena. Tú te sientas a jugar, en este caso eres el capitán de un barco, y haz lo que tú quieras. Cuando digo lo que tú quieras, lo que tú quieras. Puede ser pirata, almirante, corsario, explorador, contrabandista, mercader, lo que se te ocurra, todo puntúa. Y tus actos van a ir prosperando. En por ejemplo, en este juego es literalmente un mundo abierto en el que si yo, por ejemplo, decido atacar a Inglaterra, hay un track que te dice la lealtad que tiene con las diferentes naciones. Entonces, si voy a atacar a Inglaterra, Inglaterra va bajando. Pero si, por ejemplo, España o Francia están en guerra con Inglaterra, vas a ir subiendo a ellos porque estás haciendo algo, oye, a mí me favorices. Entonces ya tú tienes que decir si quieres mantenerte, digamos, neutro con todos, en cuyo caso no vas a destacar con nadie, o vas subiendo. Y estos son los juegos que, digamos, que desarrollamos. Una diferencia, por ejemplo, con mi editorial con otra es que mi editorial sí aboga con traer juegos de mesa de fuera y también con sacar nuestros propios juegos, que personalmente es lo que más me gusta, el poder desarrollar. Este juego, por ejemplo, está pintado en acuarela, y está todo hecho en acuarela, escaneado y implementado en el propio juego. Y yo digo, es la imaginación que tengas, como habéis preguntado antes, de qué puedes hacer, qué quieres hacer y qué te desarrolla, que te fomenta tus ideas. O sea, esto para mí fue lo que montó toda la campaña. Y luego el mes que viene sacamos Nubitrum. Yo lo muevo con la editorial, son de Carlos Ignacio. Ignacio es uno de los chicos que estaba en la editorial dentro. Y básicamente es un deck building de gestión de un libro en el que se tiene una serie de puzzles. O sea, se ve como deck building, lo va a ser un librito de unas 60 páginas en las que tú vas a jugar una serie de escenarios. Para no pecar en lo que han hecho todos los deck building, normalmente enfrentamiento o guerra al otro, cada escenario, se puede jugar suelto o por campaña, son mini puzzles, digamos, retos que tienes que afrontar de forma diferente. El primero, por ejemplo, hay una especie de cueva en la que tú has llegado y una especie de niños que están escapando de ella. Entonces tú vas a aprender de varias formas. Una es que se acabe el tiempo, dos, que mates muchos niños y te carcoma la conciencia, o tres, que se te escapen los niños y no puedas salvarlos. Entonces tienes que luchar con, a este niño lo salvo, este niño me está atacando, ¿qué hago? ¿Lo consigo bloquear? ¿Consigo matar al monstruo? Entonces tienes que jugar con...
Es un escenario realmente no es como tal, pero sería así. El segundo es un bosque encantado, que está todas las cartas boca abajo y tienes que ir descubriéndolas. Todo eso con la mecánica de un deck building. Y luego tiene el enfrentamiento. Gracias a que tenga lo del mapa. Ahora diré una cosa con lo que ha dicho del mapa, es que me puede. Al final cada uno tiene con su bebé. Pero bueno. Esto también llega a la pelea del arte digital, en el que sí, que está bien, que está mal. Pero bueno, otra pelea puede dar que hablar. Este es el que hizo el escenario solitario, con su campaña, con su mapa, con todo. Lo que ha dicho, por ejemplo, del escenario con los hexágonos, voy a tomar la libertad. Aquí no sé si se ve bien, yo he hecho puntas de flecha. Yo cuando diseñé mi juego de mesa, una cosa que quería diseñar que era un sandbox real. Y jugué con la geometría, que por una fuerte que tengo, al hacer una forma de flecha, una punta, una V, digamos que si tú coges una loseta cuadrada o hexagonal, puramente hexagonal, y trazas un círculo sobre ella, el círculo siempre será el mismo. ¿Vale? O sea, tú lo que puedas poner alrededor va a adaptar el terreno, pero el círculo siempre es el mismo. El hacer un diseño en punta de flecha lo que hace es que cuando encaja, he desviado el centro de gravedad ligeramente hacia la izquierda. Bueno, dependiendo de la loseta, ¿no? Lo he desviado ligeramente, con lo cual ese círculo, si yo trazo un círculo que abarque la loseta, va a tener trozos sin loseta y trozos con loseta. Como se encaja una con otra, como esas pequeñas flechas van encajando así, una loseta colocada adyacente a otra modifica totalmente la loseta anterior. Con lo cual el diseño de este juego hace que ningún mapa, ninguna partida pueda ser igual en lo que se refiere al mapa. Porque la loseta modifica la que le toca al lado. Y como se colocan aleatoriamente, o van apareciendo de forma aleatoria, la matemática que tiene el propio juego es que no puedes jugar dos partidas iguales, a no ser que tú las coloques voluntariamente de la misma forma. Y luego el mapa es procedural. O sea, que se va desarrollando según, si está aquí arriba, no me acuerdo dónde venga la imagen, del mapa desplegado, dónde estás, aquí. El mapa se va generando según se va explorando. Con lo cual, una partida, por ejemplo, a 3 jugadores, si 2 jugadores van juntos, irán explorando, digamos, de una forma redonda. Mientras que si vas explorando en una única dirección, va a aparecer literalmente una línea recta. Y por suerte, por desgracia, un mapa de un juego de mesa es finito, con lo cual la preparación del propio tablero te hace que sea eso, para siempre finita, hasta que se acaben las piezas y tengas que modificar la mesa. En Estados Unidos le pusieron el mote de cerdo de mesa por la cantidad que ocupa de espacio y de componentes que tiene. Luego aquí ya datos de este juego que tienen los barcos, tienen calado, tienen peso, depende de la mercancía que tengas se van hundiendo, hay bancos de arena por los que pueden no pasar, tienes que controlar el viento, la tripulación, pero vamos. Sí, exactamente. Es que literalmente eso, va despejando esa niebla, ese universo. Pues el juego salió hace 3 años, que fue el que montó la editorial, y esta segunda campaña es la reimpresión del juego, y luego es la que más mundo temático, que es cine y Portugal, y más de fantasía, que es mito y leyenda, que básicamente, pues eso, fantasía y lo otro. La idea es separarlo, que en mi público actualmente, la mayoría de gente es temática y en la época, por eso dividí la expansión en 2 partes. Y luego ya pues, tenemos un juego más party, como podrían ser, si ahorita aquí, era mi tienda, pero que es lo más cómodo para tener. Y son pues, juegos, por ejemplo, tengo la licencia de Oliver y Benji, las torres de errantes que funcionan muy bien para grupos de todas las edades. Voy a lo básico de todos los juegos. Este juego, no puedo ampliar aquí, son torres y básicamente es una carrera en la que la curiosidad que tienes es que la meta corre con los jugadores. Entonces vas persiguiendo, o sea, que hayas visto Alicia en el País de las Maravillas, dando vueltas para secarte mientras te mojas, pues lo mismo. Vas persiguiendo una torre, que es la finalidad, la torre negra, para colar tu mago. Y entras en tiempo, jugar una carta y decidir si mueves un mago o una torre. ¿Qué pasa? Que las torres están huecas por debajo. Y cuando las mueves, van encerrando pagos tuyos o de otros jugadores. Y eso, la gracia de este juego es que según la edad con la que juegue, un niño va a jugar básicamente a perseguir esa meta, llegar, y una persona adulta, como la meta corre, va a jugar incluso a mover personajes de otros jugadores para que se pasen de largo y tengan que empezar de nuevo esa carrera. Entonces, como digo, una cosa tan sencilla como es mover torre, mover mago, el que lo juegue un niño de 5 años va a jugar exclusivamente a conseguir meterse en la torre negra, y una persona adulta con cierta picardía va a jugar a que el otro no se meta en la torre. O sea,
Muy bien. Son cositas que, Sí, que son, se son- pueden son diferentes géneros, son investigar un los montón juegos. de fórmulas que, bueno, encasan bastante bien con todo lo que has estado contando durante la sesión. Vale, perfecto, pues a ver chicos, ya sabéis, tenéis aquí Pif Games, que tiene un montón de cositas, que yo creo que alguna, bueno, alguna me ha interesado, así que igual alguna me va a caer. Pero, oye, encantado. Y nada, no sé si queda alguna cosita más antes de que cerremos, chicos, alguna preguntita, alguna duda, alguna cosa. Vale, yo creo que la gente ya está. Es verdad que es un poco tarde, la gente está ya plegando por hoy. Sí. Entonces, pues nada, Anastasio, también Pablo, por favor, de verdad, muchísimas gracias a los dos por haberos animados además a inaugurar A ti, estas jornadas de talleres de juegos y videojuegos de cara a la Global. Y nada, pues como ya sabéis, evidentemente estáis invitados a venir, por supuesto, si os apetece al evento, que estaremos ahí tanto en Gran Canaria como en Tenerife. ahí. Y nada, de verdad, muchísimas gracias por todo y aquí estamos para vosotros. Vale. Muchas gracias. Y yo sí me animo a algún evento, aunque no sé si se ha habido de fondo. Acabo de tener una niña, con lo cual ahora mismo No, tengo muy difícil el desplazarme. otro día Me lo hacía un estábamos poquito. comentando que también nos ha pasado que hay muchas, claro, al final la gente, pues su vida va imponiéndose. Y Sí. estábamos diciendo, tenemos que poner un servicio de babysitting, de guardería en los eventos. Vendría de lujo, porque te digo, yo ahora mismo, irónicamente, te monto una editorial de juegos de mesa pensando que voy a jugar más y creo que es cuando me Qué va, qué va, qué el va. juego del mundo. Bueno, o sea, yo jugaba más Pero antes cuando bueno, no hacía juegos que ahora. Evidentemente, al es- final la vida se impuso. Vale, pues nada, chicos, de verdad, muchísimas gracias. Y chicos, a los que habéis asistido hoy bueno, como público, daros las gracias. Y ya sabéis que todo lo que es, pues digamos, la sesión ha quedado grabada, la iremos subiendo a lo largo de esta semana. Y, y cualquier cosita, pues ya sabéis que mañana continuaremos con los talleres. Mañana concretamente tenemos el taller bueno, de la parte más narrativa, que la imparte pues Rubén Igelnest, Rubén Aguilera. Que es muy interesante también, que está más enfocada a la parte de diseño narrativo en juegos y videojuegos. Y después ya sabéis que el jueves tenemos los dos últimos talleres que serán de trabajar en equipo en videojuegos. Y tendremos a Maiten también hablándonos de métodos para hacer que las cosas funcionen dentro de los tiempos que vamos a tener en la Jam, ¿vale? Entonces, bueno, igualmente está toda la información en la web. Así que, pues nada chicos, muchas gracias por todo y nos vemos próximamente.